que en producción estamos sobre 105 trabajadores, de los cuales 78 se irían o nos iríamos a la calle. Y que nosotros no tenemos nada en contra de Alfonso Gallardo. Yo de mis compañeros no puedo decir más porque el 100% de ellos están aquí hoy de la empresa. Es de que no es un tipo de medida menos grave. Y se puede seguir en expediente de suspensión. También le pedirían de aquí que fuera más competitivo. Intentar cerrar las puertas, podría quedar un poquito. Que por esa soberbia. Bueno, en primer lugar hay que seguir manifestando una oposición rotunda a que la solución del Grupo Gallardo sea por la vía de la extinción de contratos, por la vía de destrucción de empleo. Un grupo que solo en Extremadura ha destruido más de 500 empleos en los últimos 3 años, intentar otros 400 más a lo largo del grupo significa ni más ni menos, en definitiva, que darle certificado de defunción al propio grupo. Por tanto, poner de manifiesto que desde Comisiones Obreras estamos tremendamente preocupados, no ya solo porque en este momento se está poniendo encima de la mesa la destrucción de empleo de una forma masiva, sino que esa destrucción de empleo no significa ni muchísimo menos la garantía de continuidad del grupo. Es más, muchos nos tememos que la destrucción de este empleo, la extinción de estos contratos, sea justo la vía para que, en definitiva, el Grupo haga aguas por todos los sitios y pueda desaparecer en los próximos meses. Yo quiero trasladar, desde luego, en primer lugar a los trabajadores mucha inquietud, pero también al conjunto de la ciudadanía de Jerez y de la comarca de Jerez, de la zona de Jerez. Yo creo que en este momento hay que salvar por encima de la campana gorda los empleos en el Grupo Gallardo. La garantía de continuidad del grupo son sus trabajadores. Es lo mejor que tiene el Grupo Gallardo, que es su capital humano, su gente, los trabajadores, quienes son capaces de producir y quienes hacen posible la producción para poder vender y para poder seguir generando riqueza. Y trasladar también a la ciudadanía y a los responsables públicos del conjunto de la comarca, a los alcaldes, en definitiva al conjunto de la ciudadanía de la comarca, que estamos en un momento crítico, en un momento en el que la expectativa de futuro del Grupo Gallardo significa plantearle al grupo que esta no es la vía de solución es otra, que el sacrificio se ha hecho, que posiblemente se podría hacer alguno más, pero siempre y cuando se den a continuación al menos 2 condiciones. Una implicación absoluta del gobierno regional para con esta comarca, para con este grupo industrial que tiene más de 1.000 trabajadores directos y más de 2.500 en su conjunto entre diferidos e indirectos, y también decirle fundamentalmente a los grupos, en este caso financieros, y fundamentalmente al Banco Bilbao Vizcaya, que es el principal grupo financiero que soporta la deuda y que por tanto soporta lo que es la financiación del grupo, que se tiene que implicar en la continuación del grupo. Y en este momento echar a 400 personas del conjunto del grupo, 200 de ellas aquí en Jerez de los Caballeros, no es ni muchísimo menos la solución, sino justo todo lo contrario, es darle la puntilla al grupo y por tanto cercenar el futuro de muchas familias, pero cercenar también el futuro del grupo industrial Alfonso Gallardo. Sí, la verdad que sí, porque es que con la situación que se está dando, si esto no hace para que la población y toda la comarca hoy hubiese llenado este cine a rebosar, pues no nos explicamos qué es lo que le preocupa realmente a la ciudadanía. Esto no nos afecta solo a los trabajadores del Grupo Gallardo, afecta a toda la comarca y a Extremadura, porque el núcleo de la industria en Extremadura está aquí en Jerez de los Caballeros con el Grupo Gallardo. Entonces, pues lamentar que, hombre, esperemos que venga alguien más y nada, nos sentimos muy bien respaldados con Comisiones Obreras. Comisiones Obreras somos todos, pero hombre, agradecer que hoy esté aquí nuestro secretario regional, porque eso da muestras de apoyo y de fortaleza, y nosotros vamos a seguir luchando por lo que ha dicho Julián, de que la solución no sean los despidos y porque no despida este grupo a nadie aquí. Tenemos que preguntarle porque ayer se producía un nuevo encuentro, una nueva reunión en Trujillo con la dirección de la empresa, y ustedes concretamente en Alfonso Gallardo S.A. mantienen una huelga indefinida. ¿Es la postura que van a seguir defendiendo? Sí, nosotros nuestra huelga indefinida esperemos que tenga fin, y un fin bueno para nosotros, pero nosotros de momento los trabajadores están dispuestos a seguir a luchar hasta donde haga falta, porque es totalmente injusto lo que está haciendo el Grupo Gallardo, y considerando eso nosotros en la negociación
Lo que defendemos es que las empresas negocien cada una por su cuenta, su expediente, porque cada una tiene su problema y nosotros no podemos defender el problema que tengan los de Getafe, ni los de Getafe nuestro, ni nada de eso. Entonces, el hacerlo así conjuntamente, pues creemos que lo que lleva es a que no haya posibilidades de acuerdo y que el tiempo vaya corriendo, y el tiempo si va corriendo va en contra nuestra. Entonces, seguir pidiéndole al grupo que nosotros negociamos empresa por empresa. Nosotros no consideramos razonable lo que está intentando hacer la empresa. Como lo hemos dicho una y mil veces, que lo que necesitamos es hacer un expediente de suspensión y negociarlo cada empresa en su centro de trabajo. Es que no entendemos la postura. Acabo de ver una sentencia que hay de Laminados Arregui, que pertenece a Celsa, otra de las empresas siderúrgicas del país, y ellos han hecho un expediente que se lo ha echado para atrás, por cierto, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y solamente lo hicieron con la empresa Arregui, no con el centro de Celsa, por ejemplo, en Barcelona, o Nervacero. Y lo que no entendemos es, nosotros los trabajadores lo que queremos es repartir el trabajo. Ahora que no hay mucho trabajo, repartir el trabajo. Y nosotros estamos convencidos, yo puedo hablar por Siderurgia, que se puede hacer un expediente de suspensión tranquilamente. Si trabajamos 4 turnos y nos quiere quedar 3, pues un turno nos vamos a desempleo, a expediente de suspensión, y los otros 3 seguimos trabajando. Luego ese se pone a trabajar y los otros se van a desempleo. Así que tenemos sobre unos 720 días de desempleo, podemos estar 8 años. Es que es lo que se hace en Acerló, lo que se hace en todas las empresas siderúrgicas del país. Nosotros lo que queremos es repartir el trabajo. Hay poco trabajo y lo que queremos es repartirlo. Y si hay un repunte y que la empresa trate de hacer otra gestión para exportar más, para hacer nuevos productos, que yo creo que somos una empresa súper competitiva. Nosotros desde Siderurgia Balboa se exportan perfiles a muchos, incluso hasta Estados Unidos, Irak, a muchos sitios. Entonces, lo que queremos es seguir siendo competitivos. Nosotros sabemos que somos competitivos dentro del sector siderúrgico del país y podemos hacer un expediente de suspensión tranquilamente. No entendemos por qué la empresa se obceca en no hacer un expediente de suspensión. Tenemos una situación bastante complicada, y sobre todo si partimos de la base de la situación económica que estamos viviendo, no solo a nivel autonómico, sino a nivel nacional y a nivel internacional. En este momento la industria está pasando unos momentos bastante complicados. En Extremadura concretamente se han perdido en torno a 800 empresas y más de 12.000 empleos. Yo creo que eso debe de dar pie para que el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Extremadura se dé cuenta de que no podemos perder más empleo en el sector industrial, que el sector industrial en Extremadura es necesario, que además la industria es el futuro precisamente de Extremadura y de este país, y que en este momento si no apostamos por la industria lo tenemos bastante complicado. Y porque además yo creo que hay una cosa que es importante desde mi punto de vista. Por cada empleo que se genera en el sector industrial se crean 4 empleos en el sector servicio, y yo creo que eso no se debe de perder de la perspectiva. Si queremos salir de la crisis y queremos seguir apostando por tener una región donde la gente pueda vivir en paz y pueda vivir con tranquilidad y tenga trabajo, tiene que ser apostando por la industria, si no, no hay alternativa. Mirad, yo creo que hoy estamos aquí lo mejor que tiene el Grupo Gallardo, y al mismo tiempo también quien no está aquí forma parte de eso que es lo mejor que tiene el Grupo Gallardo, que es su capital humano, que es su gente. Es imposible, no se puede montar un emporio industrial, por muy inteligente que sea una persona, por mucho dinero que tenga, por mucho que le presten, por mucha ayuda pública, por mucho apoyo de todas las situaciones, de todas las características que se tengan, es imposible montar un emporio industrial de más de 15 empresas, como en este momento forman parte del Grupo Gallardo, si no es por el grupo humano, por el capital humano, por los trabajadores y las trabajadoras de ese grupo. Por tanto, yo creo que es importante situar en primer lugar esto para entender lo que yo creo que a continuación tenemos que reflexionar. La situación está muy complicada. Yo creo que conozco con bastante detalle la trayectoria de este grupo desde el año 92 para acá, hace 20 años. Como decía Juan, desde que se agrandó de alguna manera la nave de Alfonso Gallardo S.A., desde que se empezó a montar los corrugados de la primera siderurgia, y se empezó con después Ferromaya, se empezó hasta todo lo que ha venido después
y que en este momento es que las tengo apuntadas, que no me las sé todas. Son, si no se me olvida ninguna, son 15 empresas. La mayoría de ellas ligadas al sector siderúrgico, al sector del acero y del hierro, en Azpeitia, en La Sao, esto en Guipúzcoa, la siderurgia 1, la siderurgia 2, Corrugado Getafe, Galvacolor, Tubos Europa, Ferromaya, Marceliano Martín, La Cementera, Papresa, El Correo de Andalucía, El Odiel, estos son 2 periódicos, la constructora AG, Eusebio Cano, Marceliano Martín, creo que lo he dicho. En total, más de 15 empresas, no sé si se me ha olvidado alguna. Papresa la tengo también, que está en Rentería, es la que hacía mención, fabrica papel de periódico fundamentalmente. Y en total, en este momento, el grupo, de manera directa, da empleo a unas 2.000 personas, en Extremadura 1.000 de ellas aproximadamente, me puedo equivocar en 50 arriba, 50 abajo, pero en Extremadura, por centrar un poco la cosa aquí donde estamos, y mayoritariamente en Extremadura, en esta zona, esos 1.000 trabajadores se traducen en más de 2.500 personas si al final sumamos los directos, los indirectos y los inducidos. O sea, todos aquellos que sin estar en nómina de Alfonso Gallardo tienen una relación directa con el trabajo de Alfonso Gallardo, bien a través del transporte, bien a través de algún otro servicio de mantenimiento que se presta, o bien el inducido, desde el bar de la esquina, el servicio de fontanería, la papelería, el restaurante, etcétera, etcétera. Incluso servicios públicos. La población crece en un radio, en una zona, crece porque hay trabajo. Si no hay trabajo, la población decrece y servicios incluso públicos, como son la educación, como es la sanidad, etcétera, etcétera, pues empiezan los servicios financieros, empiezan a desaparecer porque hay menos población. Por tanto, quedaros con esos datos. 1.000 trabajadores directos prácticamente en esta zona, porque hay un poquito en Plasencia, en Marceliano Martín, creo, poquito. La mayoría está todo en esta zona, si tenemos en cuenta la cementera también de Alconeda, que se traducen, insisto, en prácticamente 2.500 personas que de una manera directa, inducida o indirecta, dependen del funcionamiento de esto. Hay que decir que el grupo, aquí en esta zona, solo aquí en esta zona, en los últimos 3 años ha perdido ya más de 500 empleos. Ha perdido ya más de 500 empleos. Hay ya más de 500 personas que hace 3 años estaban aquí trabajando de manera habitual y ya no trabajan. Hay que decir a continuación también que estamos hablando de 1.000 empleos directos que están, salarialmente hablando, yo sé que esto puede sonar, pero están por encima de la media extremeña. Es decir, el salario medio en Extremadura está en torno a 16.500 euros al año. El salario medio de los trabajadores del Grupo Gallardo es superior. Es verdad que si hacemos la media con el resto de empresas, probablemente del grupo sea inferior. Pero quiero señalar esto no por una cuestión interna, sino por la cuestión de repercusión que eso tiene en la zona respecto a lo que es el gasto de consumo y, por tanto, el gasto que se hace en la zona, en otros servicios. Es decir, estamos hablando de unos salarios que en general pertenecen a empleos fijos y que además son salarios, los que decimos nosotros por aquí, salarios buenos, entre comillas, que están por encima de la media regional. Todo esto, sin duda alguna, ya se ha visto con los 500 empleos que se han perdido. A mí el otro día me decía una chica, una compañera aquí en Jerez, que no tiene nada que ver con esto, que me encontraba con ella en Badajoz y sabía que era de Jerez, le pregunté, oye, ¿qué tal por allí? ¿Se nota? Y dice, jo, que sí se nota. Parece que no, pero se nota en Jerez. Es decir, se nota hasta en que los fines de semana había movida en Jerez, ya hay menos. Se nota hasta que en Jerez muchos maestros, sobre todo la gente más joven y tal, se quedaban en Jerez los fines de semana, ya casi nadie se queda, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, pues eso es la consecuencia, entre otras, no solo ha caído el empleo en Alfonso Gallardo, sino en otros sitios, pero es una consecuencia directa de lo que es la pérdida de empleo. Señalo esto
porque en este momento creo que el grupo Alfonso Gallardo está en una situación crítica, en una situación bastante crítica. Y creo además que la solución que se le pretende dar es justo la contraria de la que necesita. Justo la contraria de la que necesita. Por seguir poniendo algunos números encima de la mesa. Mirad, en este momento el grupo Alfonso Gallardo tiene unas deudas acumuladas por encima de 800 millones de euros. Los números se pueden creer o no se pueden creer, pero los números existen y están. Y por tanto, como son los que se manejan, hay que creerlos. Porque además la mejor forma de contribuir a buscar una solución es entender la situación. Yo en eso también, de verdad, creo que debemos reflexionar absolutamente todos en esa dirección. Debemos ser conscientes de la situación, debemos tenerla muy clara para poder atajar la solución y buscar la mejor solución. En este momento hay unas pérdidas acumuladas en el conjunto del grupo que superan los 400 millones de euros. Fundamentalmente no porque se pierda en lo que es la producción, no porque se pierda en la explotación de las distintas empresas, sobre todo en el ámbito siderúrgico, que es donde, de alguna manera, la dinámica entre pérdida y ganancia está más favorable a las ganancias. Las pérdidas acumuladas, su razón de ser, están fundamentalmente en esos 800 millones de euros que antes yo os comentaba, está en la deuda, porque la deuda hay que pagarla, hay que pagar una carga de intereses todos los meses y por tanto se supone que cuando llega la cuota tú la tienes que pagar y estás produciendo para amortizar esa deuda, para pagar esa deuda, con lo cual eso lo estás restando de lo que es la explotación del conjunto de la fábrica y por tanto lo estás restando de lo que sería el beneficio del conjunto de la empresa. ¿Por qué digo que la solución no es la adecuada? Yo creo que esto lo vamos a entender perfectamente. Yo, como decía Juan, tampoco soy economista. Por eso probablemente a lo mejor explico las cosas o intento explicarlas de una manera que podamos entenderlas casi todos. O por lo menos como yo las entiendo. A ver, si en este momento el problema no está en que la producción tiene pérdidas, sino que las pérdidas vienen porque la carga financiera es muy alta, porque los intereses son muy altos y hay que pagar mucho de intereses. Si yo lo que hago es matar lo que produce, evidentemente tendré menos para vender, por tanto la pérdida será mayor, por tanto tendré más dificultad para pagar los intereses que debo. Por tanto, la solución no es matar la producción. No es matar la producción. Por eso, insisto, es un error la solución que se está buscando. Matar la producción significa en este momento, con la solución que se está poniendo, creo que sabéis todo el mundo que la solución que se está poniendo es despedir a 400 trabajadores, 392 creo que son, o 96, por tanto cerca de 400, entre Getafe, Siderurgia Balboa, Alfonso Gallardo S.A., Marceliano Martín y Eusebio Cano, ¿no? Si no me equivoco. Por tanto, de los cuales aproximadamente 200 están aquí en Extremadura. En la práctica lo que significa es cerrar Corrugados Getafe, cerrar la producción de Alfonso Gallardo S.A., porque como explicaba Vaquerizo, si echan a 76 creo que eran, el planteamiento son 76, ¿no? O 78. Significa que no se puede producir porque no hay gente suficiente para que eso produzca y eso se convierte solo en almacén. Con lo cual en la práctica es cerrar 2 fábricas productivas, 2 líneas de producción importantes, que por cierto tienen venta. Es muy importante fijarnos en el tema de Corrugados Getafe. ¿Por qué? Siderurgia 1, si no me equivoco, eran corrugados, ¿verdad? Por tanto, en este momento el Grupo Gallardo Alfonso S.A., el Grupo Gallardo, ya no tiene fabricación de corrugados nada más que en Getafe. Si cierra Getafe, cierra una línea de producción que en este momento sí puede ser y de hecho es competitiva en el conjunto del mercado. Claro, no es tan competitiva como hace 10 años.
cuando con el corrugado se pegaban leches ahí en el Magreb, porque se ganaba dinero solo simplemente con ponerlo en los barcos, ya se estaba ganando dinero. Al día siguiente de tenerlo en el barco, subía el doble. Pero es muy importante tener en cuenta esto. Si cierro Getafe, el grupo se queda sin corrugado, porque la siderurgia 1 ya no funciona, ya está cerrada. Bueno, Azpeitia hace corrugados, pero ahora voy a referirme a Azpeitia. Mira, Azpeitia, efectivamente, como dice Juan, llevan 4 meses en huelga. Azpeitia, mi impresión, claro, esto no lo puedo asegurar, pero mi impresión, y no ha sido nadie capaz de decirme lo contrario, incluso sin decírmelo, casi algunos han asentado con la cabeza, digo de los que tienen responsabilidad en el grupo, creo que la tienen abandonada a su suerte. Creo que la tienen ahí a ver si son capaces de venderla o la salva el gobierno vasco. Sobre todo ahora que hay elecciones y entra algún gobierno de corte nacionalista. Por eso no les preocupa que estén 4 meses de huelga. Eso está muy lejos y que se lo coman aquello. Esa es mi impresión. Pero bueno, lo que sí quiero que de alguna manera veamos ese tipo de cuestiones. Por tanto, primer error desde mi punto de vista es matar la producción cuando realmente el problema no está en la producción, no es un problema de estocaje, no es un problema incluso de venta. Es verdad que ha bajado el mercado, pues claro que ha bajado el mercado. Ha bajado el mercado, por tanto tienes que vender más barato si quieres colocar piezas en el mercado, pero al mismo tiempo tienes que abrir mercados nuevos. Yo pregunto, ¿por qué aun presentando un expediente para el conjunto del grupo no se ha presentado un plan de negocio para el conjunto del grupo? Porque el problema es verdad que puede estar en términos estratégicos de la negociación en si se negocia empresa a empresa o con el grupo. Puede ser. Y probablemente eso sea un toma y daca. Pero el problema fundamental es que no se ha puesto ningún plan de negocio encima de la mesa. Algo que justifique 400 despidos. Algo que le diga tanto a los que se van a ir despedidos como a los que se queden sin despedir que esto tiene futuro. Porque no vaya a ser que estemos haciendo un sacrificio, 200 personas en el caso de Extremadura, para que los que se queden aquí dentro de 8 meses estén en la misma situación, o dentro de 5. Porque lo que sí es verdad es que con esta solución, mira, ¿sabéis cuánto significa en términos reales echar a 400 de ahorro? Con lo que están planteando, no llega a 20 millones de euros. Con los números que he dicho antes, ¿qué significa eso? Con 800 millones de deuda, con pérdidas acumuladas por encima de 400 millones de euros, 20, 25, 30 millones de euros, ¿eso qué es? Estamos hablando de cosas, yo creo que muy significativas para que de verdad estas cosas no las pasemos desapercibidas. No se trata tanto de criticar si uno es mejor o peor o tiene mejor sangre o peor sangre. Creo que eso es secundario, en cualquier caso. Y hay otro segundo elemento que yo creo que es el segundo gran error del grupo. El primero, como decía, matar la producción. No resuelve nada, no hay plan de negocio, es decir, nadie dice, oye, mira, voy a poner encima de la mesa estos despidos, pero al mismo tiempo voy a hacer una exploración de venta con mercados en tal sitio, tal sitio, tal sitio, tal sitio. Voy a meter yo no sé cuántos comerciales, por cierto. Preguntarle a alguien, al grupo, cómo está la comercial internacional, tanto de compra como de venta. ¿Cómo está? ¿Cómo funciona? Porque uno de los elementos fundamentales del mercado este del hierro y el acero y las leches estas es que hay mucha piratería, es cierto, mucha. El mercado casi se autorregula, porque hay muy poca gente, se conocen todos, los ingleses, los españoles, los chinos, se conoce todo Dios en ese invento. Y se autorregula el mercado de venta en función del mercado de compra. O sea, en función del mercado de la chatarra. Ese es
el regulador? ¿Sigue teniendo, lo dejo en el aire porque no lo sé, es para que lo preguntéis desde los comités en la negociación, ¿sigue teniendo el grupo un buen equipo comercial tanto de compra como de venta? Eso es fundamental. Alfonso Gallardo debe dejar de ser el primo de Zumosol. Debe dejar de ser el primo de Zumosol. Él no está en condiciones en este momento solo de resolver esta situación, porque aquí hay muchos intereses. Unos que están y otros que no están. Y que todos los trabajadores, la gente de la zona, los alcaldes, por cierto, que agradezco su presencia aquí, porque creo que su presencia es fundamental, no solo para el apoyo moral, desde el punto de vista de apoyo al conjunto de la ciudadanía, sino también como apoyo político, porque aquí tiene que intervenir la política. El problema a resolver del grupo Alfonso Gallardo S.A. no es un problema solo de empresa. Es más, mirad, entiéndaseme, Alfonso Gallardo, como tal, en este momento, no es dueño del grupo empresarial. Un grupo empresarial que tiene más de 2.000 trabajadores directos no es dueño. No es dueño, tiene que compartir esa propiedad con el conjunto de sus trabajadores. Y es más, tiene que compartirlo con el conjunto de la sociedad, porque en este momento hay mucha parte de la sociedad que vive del trabajo de ese grupo y vive para ese grupo. Y por tanto hay que resolver o intentar resolver el problema en todas las direcciones y en todo su ámbito. Desde mi punto de vista, y voy resumiendo, voy intentando cerrar la intervención, desde mi punto de vista, yo creo que el problema, en términos generales del grupo, hay que dimensionarlo en tres direcciones. Tres direcciones. Una, en la propia empresa, desde el punto de vista de la relación laboral y de la relación de trabajo entre sus trabajadores y el conjunto del grupo. Y ahí será una cuestión estratégica que los trabajadores tendrán que ver, pues si tiene que ser la negociación de una manera o tiene que ser de otra. Si tiene que ser en función de las características de una sola empresa o de las características del grupo, etcétera, etcétera. Yo en eso creo que es un tema que se tiene que ir resolviendo en lo que es la fase propia de negociación. Y no nos engañemos, eso son tiras y aflojas. Sobre la base, insisto, sobre la base, y en mi opinión, por tanto totalmente subjetiva, lógicamente fundamentada, mi opinión no quiere decir que sea ni mucho menos porque sea una ocurrencia, sino fundamentada sobre la base, insisto, de que desde luego la mejor solución no es cercenar el trabajo y cercenar la producción. Yo creo que hay otras alternativas que deben buscarse por la vía exclusivamente de la empresa. Primera dirección, insisto, ser muy tajante, tener fortaleza en lo que es el proceso de negociación con la empresa para intentar reconducir este planteamiento de la empresa, de los trabajadores por otra vía. Y eso, compañeros y compañeras, eso solo tiene una solución, Eso tiene la solución de que el personal está codo con codo, o desde luego estamos muertos. ¿Estamos muertos o estáis muertos? Digo estamos porque yo me incluyo, porque creo, insisto mucho, esto no es un problema solo de los trabajadores de la empresa o de los trabajadores de Jerez o de Fregenar o de aquí de La Parra. Es un problema del conjunto de la zona y del conjunto de Extremadura. Pero estamos muertos, Si no vamos codo con codo, si no somos capaces de ver que esto tiene una dimensión que no tiene parangón con los que ha tenido hasta ahora. Yo creo conocer absolutamente casi todos los problemas que ha tenido la empresa, sobre todo en materia de refinanciación en los últimos años. Han sido duros, jodidos, a punto de romper la empresa y de tirarla por el garete. Pero había un atisbo de futuro, había siempre un plan de futuro, al menos, y sobre todo había un nivel de confianza y de implicación.
fundamentalmente también desde el ámbito político, y lo quiero decir claro y rotundo. Claro y rotundo. Lo digo porque esa es la segunda dirección que después me voy a referir a ella. Y por tanto en este momento es fundamental, porque es que la situación nunca ha sido tan crítica. Yo no la he visto nunca tan crítica en esta historia. Nunca la he visto tan crítica. Y nunca la he visto tan crítica porque nunca he visto a tanta gente haciendo oídos sordos a esta situación. En este momento, y ese es otro elemento que tiene que poner encima de la mesa la plantilla, del conjunto del grupo, yo voy a decir una cosa, que sé que estas cosas sientan mal, sobre todo si se trasladan al conjunto de los responsables de la empresa. Mi opinión es que desgraciadamente en este momento el Grupo Gallardo es un pollo sin cabeza, gestionado con los mismos parámetros que hace 20 años, cuando esto no tiene absolutamente nada que ver. Cuando tenemos un problema de venta, tenemos un problema de mercado, tenemos un problema financiero de la leche, tenemos un problema que hay que resolver probablemente con una venta importante de activos y no se sabe cuáles, cómo ni de qué manera. Cuando se ha frustrado una venta de activos hace un año aproximadamente por valor de 970 millones de euros que podían haber resuelto fundamentalmente la carga financiera, que es la que en este momento está ahogando el grupo, se rebajó a la mitad y por tanto queda una carga financiera de más de 800 millones. Es decir, yo con esto no quiero acongojar a nadie, quiero ponerle encima de la mesa las cosas que yo veo que son el nudo gordiano. ¿Tiene solución? Sí. ¿Difícil? Sí. ¿Hay que hacer sacrificio? Sí. Y probablemente con una imaginación y con una serie de cosas que no tengan parangón a las que hasta ahora hemos tenido. Yo puedo entender que haya gente que ante la situación que está encima de la mesa, alguien diga, bueno, mira, vamos a ver si resolvemos esto con 35 días, 38, 24 meses, 22, 25, 31. Puedo entenderlo, ¿eh? En el ámbito personal, individual, lo puedo entender perfectamente. Porque cada uno se mira a sí mismo, se mira a su espejo y ve sus condiciones familiares, sus condiciones de edad, sus condiciones X, las que sean. Lo puedo entender. Pero eso no resuelve el problema del grupo y sobre todo no resuelve ni el problema de los que se van, que lo va a resolver relativamente mal, pero sobre todo lo que no va a resolver es el problema de los que se queden. Porque esa no es la solución en esta ocasión. En esta ocasión la solución no es que se vayan 400, insisto. Si se van 400 hay líneas de producción que son válidas, que pueden servir perfectamente para mantener la empresa y que no van a seguir. Porque el problema no está en la producción. Sigo insistiendo mucho que no está en la producción. Segunda línea por la que yo entiendo que hay que apostar y que hay que poner mucho énfasis. Es la línea de apoyo político y de apoyo institucional. Decía, esto no es un grupo al uso, ni muchísimo menos. Yo creo que Alfonso Gallardo en su época fue un virtuoso, y le reconozco esa virtud. Y creo que además una persona tremendamente respetable por ser virtuoso. Creo también que su principal defecto son sus virtudes. Y por eso, en este momento, nosotros, el conjunto de los trabajadores, el conjunto de la ciudadanía de esta comarca, debemos contribuir a resolver el problema. Pongo encima de la mesa estas reflexiones porque entiendo que probablemente nos puedan ayudar a ir buscando determinadas soluciones en estas tres vías que yo decía, la de la empresa que he explicado, la política institucional, en el sentido de que yo creo que hay que concienciar al conjunto de la ciudadanía de la comarca y al conjunto de los responsables políticos de esta región en primer lugar, de que este grupo en sus actuales configuración es clave. Es clave. Pero tan clave que yo en este momento, si esto no se resuelve de esa manera, yo veo dentro de un año, ojalá y me equivocara, colgado en las torres esas de la siderurgia o de las naves,
carteles grandes de esto se vende y esto está desmantelado. Os lo digo sinceramente, no estoy haciendo... Ojalá y me equivoque, me encantaría equivocarme, ¿cómo no? Pero hay un dato, y como yo creo que estamos aquí para contarnos toda la verdad, este señor tiene 80 años. Detrás de él, de momento no hay nada, De momento no hay nada. Significa que mantener eso requiere un respaldo institucional de primer nivel. De primer nivel. Que quien tiene responsabilidades públicas en esta región, empezando por el presidente de la Junta, se crea y asuma que esto es importantísimo para Extremadura. Importantísimo, Creo que era Vaquerizo quien decía antes que es que el Grupo Gallardo es la industria en Extremadura. No exactamente, pero sí de una manera muy importante. Os lo digo para que os hagáis una idea. En Extremadura había hasta hace un par de años, había 108 empresas mayores de 100 trabajadores. Ahora quedan unas 70. Digo para que comparéis, vosotros sabéis los números que barajáis. La otra gran industria del tema similar a este está ahí en Zafra, que es la DITER, que está en torno a 500 trabajadores. La otra gran industria parecida a esta, que es de la industria química, es Capelsa, en Cáceres, que me parece que tiene 240 o algo así. Y Medesa tendrá un 100 por ahí, o 140, 150. Son las poquitas industrias de tipo pesado que hay en la región. Después hay un poquito de elenco de industria agroalimentaria muy soportada en el sector cárnico, que bueno, pues que todo el mundo sabemos cómo están. Es decir, que si esto se valga el conjunto de la industria. Y por tanto es muy importante que las autoridades públicas, el presidente de la Junta, el gobierno de la región, los ayuntamientos de la zona, las diputaciones, bueno, la Biblia en pasta, o sea, todo Dios, seamos capaces de mover el cotarro de tal manera que digamos, oye, que esto se cae, y levantar una instalación industrial de estas características, joder, esto no se hace en 3 días, esto no es como cerrar un bar y abrir otro en la esquina de enfrente. Por tanto, yo creo que ese es otro elemento que tenemos que hacer. Yo por eso agradecía la presencia de los alcaldes, porque creo que su papel no solo tiene que ser el papel de apoyar al conjunto de la ciudadanía y de los trabajadores de sus pueblos en las factorías del grupo, sino que además deben contribuir de esta manera a generar una inquietud pública, una inquietud del conjunto de la ciudadanía para que esto sea así, no solo de los trabajadores del grupo, no solo de la familia de los trabajadores, sino de la inmensa mayoría. Es decir, tenemos que hacer un trabajo de proselitismo, empezando por todos vosotros, y siguiendo por vuestra familia y por el conjunto de los paisanos que están con vosotros. Bueno, yo creo que todavía tenemos el vello de punta de las cosas que hemos escuchado, de la situación en la que se encuentra el Grupo Gallardo y que repercute en Jerez, en toda la comarca y yo creo que en media Extremadura. Hemos respondido, como bien dices, al llamamiento que han hecho el sindicato y que ha hecho el comité de empresa, porque aquí estamos una importante representación de alcaldes y alcaldesas de la comarca, incluso de fuera de la comarca, que estamos todos a una. No hay colores políticos, no hay diferencias políticas, no hay nada en este momento que no sea el estar con los trabajadores y el estar apoyando para salvar este grupo, porque en ello nos va el presente y el futuro de nuestros pueblos, de nuestra comarca, de nuestra parte de la provincia y de nuestra parte de Extremadura. Entonces estamos haciendo piña todos a uno y iremos donde los trabajadores, donde los sindicatos y donde nos quieran llevar, porque nosotros estamos aquí para luchar. Bueno, han dicho algo muy importante, y es que si bien la situación del grupo, definía Julián Carretero, es muy complicada, también insistía en que la solución no está en los despidos, porque matar la producción, decía él, significará que tampoco se pueda dar respuesta a esa necesidad que tiene el propio grupo de saldar esa deuda, que en estos momentos, indicaba también él, es su principal y grave problema. En ese sentido, bueno, ¿cuál es
la postura que ustedes también defienden como alcalde desde el punto de vista político a la hora, decía él, de presionar donde se tenga que presionar, pues para que al final también se apoye en la medida que se necesita y se dé solución a este problema. Hombre, aquí la mayoría, salvo un compañero, no hemos sido nunca representantes sindicales y no tenemos mucha idea. Desde luego, Julián Carretero nos lo ha dejado muy claro. Estamos apoyando, lógicamente, a los trabajadores, creemos que esta no es la salida, y él ha apuntado hacia dónde puede estar la salida. La salida está en que nos movilicemos los trabajadores, los ciudadanos, nosotros como alcaldes, y tenemos que transmitir a quienes están por encima de nosotros que esto es un problema, y que, como bien ha dicho, es un problema muy importante para todos nosotros, pero sobre todo es un problema muy importante para Extremadura. Y en ese sentido tendremos que movernos. Pediremos reunirnos con el Alfonso Gallardo como, digamos, cabeza del grupo, para ver la situación que piensa, por dónde piensan ir. Seguramente, no lo hemos decidido todavía, pero tendremos que intentar entrevistarnos, supongo que así lo decidiremos, pues con el presidente de la Junta, para pedirle que, bueno, pues que ayude al grupo a solucionar los problemas financieros, y lógicamente está con los trabajadores y con los sindicatos a partir un piñón y a muerte. Bueno, no sé si algún alcalde, alcaldesa más de la zona, en este caso Manuel Adame, bueno, le queríamos preguntar sobre todo porque hay trabajadores, bastantes trabajadores, por la proximidad de Valle de Santa Ana que forman parte de las empresas del Grupo Industrial Alfonso Gallardo, como así de otras poblaciones, sabemos, caso de Oliva en la Frontera o de Fergenal de la Sierra, y bueno, y de todas en general las que hoy están representadas. Bueno, para ustedes, ¿cómo ven, sobre todo lo que se refiere a la repercusión que puedan tener unas medidas como las anunciadas en la zona, en sus propias poblaciones? Bueno, vamos a ver, como bien ha definido Margarita, aquí estamos no pensando en pueblos individuales, no siendo políticos individuales, porque sería un gran error, así lo ha dicho Julián Carretero. Yo creo que hay que tratarlo en el conjunto, sobre todo porque debe de ser así siempre, y mucho más si tenemos en cuenta la gravedad del problema. Verdaderamente Santa Ana es un pueblo muy cercano a Jerez, hay muchos compañeros, vecinos y compañeros, porque como todos sabéis, pues yo he formado parte como trabajador del Grupo Gallardo a lo largo de 21 años. Yo voy a añadir poco, pues porque, bueno, yo creo que Margarita lo ha definido muy bien. Lo que sí quería era decir una cosa, es hacer un llamamiento a la ciudadanía en general, de todos los pueblos de la comarca. Lo ha hecho Julián Carretero, pero yo voy a volver a insistir, y lo voy a hacer con unas frases que me llevaron a una situación no muy cómoda cuando yo era presidente del comité de Alfonso Gallardo S.A. En una entrevista que a mí me hicieron y que se publicó en la prensa, y que los recortes de prensa están todavía por ahí, yo dije cuántas personas más tenían, o a cuántas personas más le tenía que, por decirlo de una manera suave, le tenía que llegar la desgracia de morir para que nos diésemos cuenta de que algo había que hacer. Y se hizo, y creo que fue en positivo. El llamamiento que hoy quiero hacer es cuántas más personas hay que despedir, cuántas más reuniones hay que hacer, cómo hay que explicárselo a la ciudadanía de esta comarca para que el día 20 estemos en Mérida y otros días estemos donde tengamos que estar. Porque esto es una de las cosas que tenemos que hacer, de tantas. Una de ellas es esa, tenemos que movilizarnos. Pero tenemos que movilizarnos todos, porque esto no es una cuestión de 60, ni de 70, ni de 76, ni de 74. Este es un problema en una comarca que puede ser de una de las que estaba, y Julián lo ha dicho muy bien, con una renta per cápita, por llamarlo de manera, bastante por encima de otras, o por lo menos el sector de trabajadores, a que nos quedemos peor que las peores que están, que ya tienen bastante desgracia las que están, y nosotros iremos con ellas.